Lo que me ha tocado a mí es hablar del cierre de leaks paravalvulares y concretamente, específicamente de cuál es la técnica que utilizo. La verdad es que la técnica que utilizo seguramente es familiar para todos ustedes. Bueno, aunque hay variantes que efectivamente dependen a veces del operador, en general, digamos, la técnica está bastante estandarizada. En primer lugar, algunas anotaciones sobre lo que es el leak paravalvular. En la cirugía de la válvula mitral, en el recambio valvular mitral, podemos ver, según la serie que consultemos, entre un 7 y un 17% de incidencia de leaks paravalvulares después de cirugía. Y en el caso de la válvula aórtica, que es menos frecuente, puede llegar a tener una incidencia entre el 2 y el 10%. Entre las válvulas biológicas y las mecánicas es más frecuente entre las mecánicas aproximadamente entre un 9 y un 12% de los recambios valvulares mitrales en 30 días se tienen que reoperar. La supervivencia no es precisamente muy buena. A los 12 años en algunas series se ha reportado una supervivencia no superior al 39%. Y lo que sí sabemos o sabíamos hasta la fecha es que incluso en ausencia de síntomas, la cirugía es superior al tratamiento médico en términos de supervivencia. Entonces, lo primero que tenemos que saber, y lo vamos a ver con el caso práctico que les voy a presentar, es que generalmente los pacientes que se presentan con un leak perivalvular son una cohorte de pacientes de alto riesgo. Son pacientes con mucha comorbilidad y que con un riesgo incrementado porque la situación de su cardiopatía suele ser avanzada, es muy frecuente y sobre todo en los casos de valvulopatía mitral que vengan con hipertensión arterial pulmonar, datos de fallo derecho, y entonces esto, como digo, hace que el paciente sea especialmente complejo en lo que es su manejo. El cierre del leak perivalvular, que ya venimos haciendo de forma percutánea desde hace ya un tiempo, tiene resultados comparables a la cirugía en términos de morbimortalidad del procedimiento. Y en cuanto al éxito, pues se reporta según algunas series en un éxito entre el 73 al 86% de los casos. Es decir, aunque es una tasa de éxito elevada, tampoco, digamos, hay algunos casos en los que no conseguimos cerrar el leak por completo o el resultado clínico no es el deseado. Evidentemente, como es muy lógico pensar, el leak perivalvular ligero tiene un mejor pronóstico. Lo que ocurre es que a veces, y verán el caso que hoy les voy a mostrar, pues el paciente viene ya con un problema avanzado, con leaks muy amplios, con mucha severidad de la insuficiencia mitral, incluso con repercusión de hemólisis, etcétera. Entonces, evidentemente, el pronóstico, a medida que el leak es más severo, más amplio, empeora. Incluso hay leaks que es imposible de cerrar. En cuanto a los leaks perivalvulares entre los mitrales y aórticos, el leak perivalvular mitral es el pronóstico con respecto al cierre del leak. Lo ven en la foto con este muy buen amigo mío que es Felipe Hernández, que han tenido oportunidad de escucharlo en una disertación reciente también en este curso, que es Felipe Hernández, y que como yo pues pertenecemos a este grupo que ven ahí a la derecha, donde ven 5 de los 10 componentes de la Fundación ERI, que somos, pues algunos sabrán que somos una organización que se dedica a fomentar la educación y la investigación en las cardiopatías, sobre todo centrados en el intervencionismo en cardiopatías tanto coronarias como estructurales. También quiero agradecer concretamente a Pablo Gaglioni, un compatriota vuestro que colabora y es parte activa de este proyecto y que además pues, bueno, nos está soportando y dando muchísimo apoyo en la comunidad iberoamericana y concretamente pues, bueno, pues el que ha contactado conmigo para hablarme de estas jornadas. Pues bien, como creo que lo más importante es hablar de cómo lo hago yo,
y que seguramente será una técnica muy estándar y parecida a lo que hacen otros. Yo creo que lo más práctico es que veamos un caso real. En este caso es una mujer, 69 años, es hipertensa. En 2004, y por un diagnóstico de estenosis mitral reumática, se la operó y se le hizo una cirugía de recambio valvular mitral con prótesis mecánica bidisco. La fracción de eyección de la paciente no es muy buena, tenía una fracción de eyección del 39%, con mucha repercusión en cavidades derechas, con insuficiencia tricúspide severa e hipertensión pulmonar también severa, FA permanente, y que en el 2018, por varios episodios de ingreso por insuficiencia cardíaca, se vio, digamos, asincronía ventricular, y entonces se decidió el implante de un desfibrilador resincronizador. Digamos que desde aproximadamente el 2020 hace varios ingresos por insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar, y basalmente está con una clínica de disnea en clase 3 de la New York Heart Association, y con edemas periféricos que le comprometen de forma importante su calidad de vida. Bueno, pues ese es el electrocardiograma, es un electrocardiograma estimulado, y ya ven la placa que donde hay dilatación biventricular y de ambas aurículas, y que, bueno, pues es una cardiomegalia franca que indica que tiene una cardiopatía ya bastante evolucionada. Ahí ven el resincro que está implantado, y con el ecocardiograma pues le diagnostican una fuga perivalvular, que ven ahí. Bueno, es de localización, que luego vamos a corroborar con otras pruebas, que tiene una localización anterior fundamentalmente. La importancia de la regurgitación es grande, y si vemos la imagen de la derecha, incluso la vemos cabecear ligeramente. Esto ya no es algo que, digamos, que desanima un poco al hacer un intento de cierre percutáneo, pero la verdad es que el riesgo quirúrgico era muy elevado, la paciente es joven, y yo creo que teníamos que intentar, aunque no fuera un caso muy favorable, teníamos que intentar el cierre percutáneo. Como ven, ahí se ve claramente en esta imagen de ecocardiografía transesofágica 3D, como la prótesis mitral tiene un ligero cabeceo, y se ve el leak, vamos, perivalvular, aunque no está corroborado con color, pero que probablemente esté a ese nivel. Por aquí estaría la orejuela, y entonces pues está en una localización más o menos anterior. Ahí la vemos nuevamente cabecear, y bueno, pues como digo, pues todo esto no permite que sea, digamos, un caso de muy fácil solución. Bueno, pues tenemos que localizar dónde está el leak de nuestra prótesis, y en este caso, como hemos visto, pues está aproximadamente en este cuadrante anterior. Lo que pasa que según nuestros ecocardiografistas podía haber una cierta, digamos, extensión hacia lateral. Sabéis que cuando el leak o la dehiscencia periprotésica supera más de un tercio de la circunferencia de la válvula, pues no está muy recomendado hacer el intento de cierre, porque es muy poco probable que consigamos eliminar todo el leak. Este caso pues está prácticamente, digamos, en el límite de esa indicación, pero aún así, como digo, pues hemos decidido intentar. Esta imagen no se corresponde a la paciente, simplemente es una imagen para ilustrar cómo localizar el leak de nuestra válvula mitral en concreto. Bien, evidentemente es también bastante lógico pensar que si el leak afecta a la zona donde se encuentra el mecanismo de apertura y cierre de los discos, va a ser más desfavorable, porque la posibilidad de que el dispositivo interfiera con los discos va a ser mayor, y será más favorable si está en la zona donde se encuentran los engranajes o los postes donde se anclan los discos de la prótesis. Por lo tanto, en el caso de nuestra paciente, se encuentran, como lo vamos a ver, en una zona donde
tienen riesgo elevado de interferir con los discos. Este es el estudio de TAC, donde identifican también aquí justamente este sería la zona del engranaje de los discos y el defecto está precisamente en la zona donde abre y cierra el disco, lo mismo que se enseña en esta otra imagen del TAC. Con lo cual, digamos que otro dato desfavorable en cuanto al intento de cierre percutáneo, pues es que con los dispositivos tenemos un riesgo aumentado de interferir con los discos. En esta publicación reciente del doctor Ignacio Cruz de Salamanca nos enseña cómo podemos incluso planificar el procedimiento mediante la impresión de modelos 3D. Esta imagen la quiero poner para ilustrar que es de vital importancia con todas las técnicas que disponemos, tanto sea el TAC como el eco transesofágico, etcétera. Incluso si disponiésemos de la posibilidad de hacer un modelo 3D del defecto, de planificar el procedimiento. Es vital en todas las áreas de la cardiología intervencionista y concretamente en la cardiología estructural, en la cardiopatía estructural, la planificación en TAVI, en orejuela, en cierre de defectos intercardíacos, etcétera, es fundamental, pues aquí también lo es, y por eso ilustrar, digamos, lo conveniente que sería pues poder disponer de un modelo 3D fiable de cómo es el defecto para ver de qué manera el dispositivo que tenemos planificado utilizar puede cerrar el defecto, puede ser efectivo y no interferir, por ejemplo, con el mecanismo de apertura y cierre de la válvula. Pues bien, el procedimiento, como es habitual, aunque he visto que hay algunos grupos que lo hacen con sedación consciente, en nuestro caso, como monitorizamos todo el procedimiento con ecografía transesofágica, creemos que para el confort del paciente lo mejor es anestesiarlo de forma completa. El acceso es a través de la vena femoral y ponemos un dispositivo ProGlide para garantizar el cierre posterior. Y también hacemos un acceso arterial femoral con un 6 French, con el objeto, digamos, de cómo van a ver luego la técnica de hacer un circuito venoarterial que nos dé más soporte para pasar el dispositivo a través del defecto. La punción la hacemos ecoguiada. Es importante, bueno, pues la técnica de punción ecoguiada. Aquí estamos en esta imagen identificando la que es la vena femoral, porque al comprimirla con la sonda de eco se colapsa, mientras que la arteria no. Hacemos, como digo, esa punción ecoguiada la hacemos guiada con eco, como vimos en las imágenes anteriores, concretamente, y perdonad, en esta de aquí pueden ustedes ver el tenting que hace la aguja. Aquí estamos en una imagen bicava, pero si tuviésemos la imagen donde vemos la aorta, también podemos ubicar la punción en el plano antero-posterior para alejarnos de la aorta y tener, digamos, una punción más segura. Entonces ahí ya vemos cómo la vaina de la punción transeptal ha cruzado el septo, no ha habido ninguna complicación durante ese procedimiento y en la escopia pues ya vemos que la vaina está en la aurícula izquierda. Pues bien, la primera cosa que les quiero comentar, pues bueno, pues que nosotros y la mayor parte de los grupos para orientar, digamos, el catéter transeptal en la dirección correcta para poder cruzar el defecto, el leak periprotésico, utilizamos este catéter guía Agilis NXT deflectable que tiene un calibre de 8,5 French y que, como digo, nos permite orientar la punta del dispositivo, es deflectable, con este mango de aquí, para que podamos dirigirlo lo más favorablemente posible para cruzar el dispositivo. Aquí dentro de este catéter utilizamos un multipropósito, un catéter multipropósito, pero evidentemente en función de la localización del defecto, pues puede ser más útil utilizar un Jukins derecho o incluso un Amplatz. Entonces, en este caso, fue suficiente con utilizar un multipropósito y ahí, como ven, es cuando vemos que hemos conseguido cruzar la prótesis. Antes que este intento, ha habido múltiples intentos donde el cruce se producía a través de la prótesis, pero bueno, por hacer más corto la presentación,
pues les enseño esto. Bien, y es también muy importante disponer de todas las técnicas de imagen que nos puedan guiar el procedimiento. Y aquí pueden ver cómo esta toma del eco 3D nos está orientando de si la guía y el catéter están en la zona del defecto que queremos cruzar. Finalmente, como ven, cruzamos con la guía, pasamos incluso el catéter multipropósito a través del defecto, y esto lo corroboramos también con la ecografía 3D transesofágica, donde se ve claramente que tanto la guía como el catéter cruzan por el defecto que está localizado a nivel anterior. Pues bien, una vez hemos conseguido eso, hacemos progresar el catéter multipropósito a través de la guía hacia la aorta ascendente. Y ahí en la aorta ascendente vamos con un snare, o sea, con un lazo, vamos a enganchar la guía para llevarla hacia la arteria femoral. Es decir, este lazo está situado en la aorta a través de la punción femoral izquierda con 6 French que habíamos realizado, y lo que hacemos es empujar esta guía a través de la aorta descendente para cerrar el circuito y exteriorizar la guía por la vaina 6 French alojada en la arteria femoral, en este caso izquierda. De manera que esta guía, que es una guía de 300 de terumo, hidrofílica, recta y de alto soporte, pues está exteriorizada de manera que tenemos un extremo en la vena femoral derecha y el otro extremo en la arteria femoral izquierda. Este circuito venoarterial lo que nos va a permitir es tener el soporte suficiente para poder hacer pasar el dispositivo, sobre todo inicialmente la vaina de liberación del dispositivo, que a veces no es sencillo y necesitamos un soporte extra importante. Como han visto, este acceso que hemos hecho ha sido anterógrado, pero también es válido acceder desde el retrógrado. También es válido acceder desde el retrógrado y hacer el snare o la captura de la guía con el lazo en la aurícula izquierda y llevarla hacia la vena. A veces puede ser más favorable hacer el acceso desde retrógrado, es decir, desde el ventrículo izquierdo, porque vamos a favor del jet de insuficiencia periprotésica. Por lo tanto, puede facilitar que la guía pase a través del defecto. Pero bueno, en este caso fuimos capaces de hacerlo de vía anterógrada, y aquí ya ven cómo tenemos cerrado el circuito. La guía a través de la aorta descendente, aorta ascendente, cruza válvula aórtica y cruza el defecto y la exteriorizamos por la vena femoral derecha. Pues bien, entonces, por el tamaño del defecto pensamos que no iba a ser suficiente con un dispositivo, así que planificamos nuestro procedimiento para realizar el implante de 2 dispositivos. Inicialmente, para ahorrar, digamos, tiempo en la presentación, les puedo decir que intentamos el pase de las 2 vainas a la vez, pero realmente eso no fue posible. Entonces, primero pasamos una primera vaina con la mala suerte de que cuando pasamos la segunda guía, solo con la guía se pellizcó, digamos, uno de los discos de la prótesis y se quedó bloqueado. Con unas maniobras desde la aurícula izquierda empujando el catéter multipropósito, logramos desbloquear el disco y ya quedó la guía libre para poder intentar pasar la segunda vaina. Entonces, como digo, intentamos primero pasar las 2 vainas a la vez, eso no fue posible inicialmente. Entonces lo que hicimos fue alojar una guía, en este caso Steve Safari, en la aorta ascendente, y a través de esa pasamos la primera vaina, la que iba a alojar el primer dispositivo. Porque los 2 dispositivos eran de diferente tamaño. Este primer dispositivo iba a ser un poquito más grande.
Y acto seguido pasamos la segunda vaina. La segunda vaina, que costó un poquito de trabajo, pero finalmente conseguimos pasar la segunda vaina a través del defecto y alojarla en la aorta ascendente. Estamos ahora ya preparados para escoger nuestro dispositivo. Como saben, el dispositivo más utilizado es el dispositivo de Amplatzer Vascular Plaque 3. Es el dispositivo más utilizado y con el que hay más experiencia. Incluso hay series que dicen que es un predictor de éxito del procedimiento. Pero en nuestro caso hemos utilizado este otro dispositivo, que es el de Occlutech, que tiene, pues igual que el dispositivo de Amplatzer, la característica de que tiene uno de las modalidades es rectangular, que puede ser más favorable para no interferir en el movimiento del disco, y que tiene dos formas, una que sería la que se llama de waist y la otra de twist. Por hacer un símil, este sería el símil con el cierre de CIA y este sería el símil con el cierre de foramen. Pensamos que este sería el más adecuado, el rectangular con waist, porque le daría más estabilidad y ocuparía mejor el espacio del defecto, que era bastante grande. Decidimos escoger estas dos medidas, el 10x4 y el 8x4. Los dos grandes no nos parecían apropiados porque nos daba la impresión de que iban a ocupar mucho espacio y que podían bloquear el disco. Entonces decidimos utilizar uno grande y otro un poquito más pequeño. Primero intentamos poner el más grande y este es el primer intento. Ubicamos la vaina cerca, digamos, de la porción ventricular del defecto. Sacamos primero la porción ventricular del dispositivo y finalmente la porción auricular. En este primer momento nos pareció que podía estar bien, hicimos tap test y bueno, pues se nos desubicó el dispositivo y lo tuvimos que intentar recapturar, y al intentar recapturarlo se fue para atrás y por lo tanto tuvimos que volver a empezar, volver a pasar la vaina, que os lo resumo todo aquí, en el segundo intento de liberación del dispositivo. Pero ¿qué pasó aquí? Que en este segundo intento lo que observamos es que el dispositivo interfiere con el movimiento de uno de los discos, igual que lo hacía la guía anteriormente. Ahí lo tienen, este disco está interferido por el dispositivo, incluso que cuando se libera del todo sigue atrapado, con lo cual nos obliga a buscar otra ubicación. Recapturamos esta vez con éxito, sin que se nos cuele el dispositivo hacia la aurícula, el dispositivo, y hacemos un tercer intento de implante, que es el que vemos aquí. Todo este tiempo, en vez de tener una segunda vaina, puesto que veíamos que nos podía interferir con la liberación del dispositivo, hemos decidido retirar la segunda vaina y dejar solo la guía. En este segundo intento que ven ustedes aquí, pues lo que podemos ver es que el dispositivo, aquí vemos la cara ventricular, luego liberamos la cara auricular. En este caso, el dispositivo, aunque inicialmente interfería con el movimiento del disco, lo que vemos es que después el disco quedó perfectamente liberado y el dispositivo se alojó de manera que no interfería en este caso con el disco. Pues bien, esto es lo que vemos en la ecografía 3D. Vemos que el dispositivo está alojado más o menos donde nosotros queríamos. Aunque no tengo aquí la imagen, había un leak residual que intentamos, bueno, pues pensamos que podríamos solucionar con un segundo dispositivo. Entonces, ahora ya tenemos el primer dispositivo metido, introducimos la segunda vaina, que no interfirió demasiado con la posición del primero de los dispositivos, que recuerdo está todavía enganchado al cable, y hacemos un intento de implante del segundo dispositivo. Vemos que parece que se apiña con respecto al primer dispositivo. Ahí está ya implantado. Y aquí vemos pues ya los dos dispositivos sujetos todavía, pero ya implantados en su posición. Esta proyección, la verdad es que no ayuda mucho porque da la impresión de que no estuvieran en su sitio, pero sí que estaban ubicados perfectamente en la zona que correspondía. Pero
He aquí que uno de los dispositivos se nos prolapsa hacia la aurícula. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, paciencia, volvemos otra vez a empezar, conseguimos nuevamente pasar la guía y el catéter hacia el ventrículo izquierdo, y una vez tenemos todo eso ahí, pues esta vez decidimos que el segundo dispositivo lo íbamos a intentar colocar con el loop. Aquí no lo ven en la imagen, pero bueno, hicimos nuevamente un loop y intentamos el implante del siguiente dispositivo, corroboramos que no interfiere en el movimiento del disco, aunque como ven inicialmente sí lo hacía, pero una vez se desplegó la cara auricular, se conformó más favorablemente el dispositivo y en este caso no interfería con el movimiento del disco, como se corrobora también aquí en esta otra imagen. Tenemos los dos dispositivos implantados y la válvula funciona con normalidad. Por lo tanto, decidimos primero liberar el primer dispositivo, luego liberar el segundo dispositivo. Esto se hace, el cable tiene como una especie de pinza de biopsia, un biotomo, que agarra la bolita que vimos en la imagen anterior y al abrir el biotomo pues se libera el dispositivo. Los dos dispositivos permanecen en su sitio, la válvula funciona con normalidad y por tanto podemos corroborar, aquí lo vemos perfectamente, los dos dispositivos implantados y la válvula funciona con absoluta normalidad. La verdad es que ya llevamos muchísimo tiempo de procedimiento. Aquí los dispositivos se ven bien implantados y lo que sí hemos podido ver es que los dispositivos están como solapados uno encima de otro. Aquí vemos uno y aquí vemos el segundo. De manera que nuestra intención, que era coger el máximo de circunferencia posible, no se cumplió, nos dejó un leak periprotésico que pensamos que, bueno, por la duración del procedimiento era más conveniente dejar para un segundo tiempo, que ese era nuestro plan, volver con el paciente a intentar poner un tercer dispositivo, aunque como dije desde el principio, probablemente la magnitud del defecto es superior a lo recomendable y no es precisamente un caso muy favorable para cierre. Entonces, pues bueno, pues este sería uno de los casos que habría que etiquetar como de no éxito final del procedimiento, porque tenemos un muy desfavorablemente, hizo insuficiencia cardíaca refractaria, al final se infectó, hizo shock séptico, hizo éxitos varias semanas después del procedimiento. Y nada más, muchísimas gracias, espero que les haya servido y haya sido de suficiente interés y a ver si en el debate podemos aclarar cualquier tipo de polémica o duda o cualquier cosa que surja o comentario.